gigante le estoy comprando. Muy buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense como todos los viernes acá en TVU, toda la cultura de la región. Lía, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. La verdad que tenemos una semana sumamente movidita y un programa lleno de conflictos y novedades, podemos decir, en el día de hoy, ¿no? Se sigue agravando la situación del teatro argentino. ¿Recordás, Lía, que el año pasado estuvimos hablando de la situación de los trabajadores del teatro? Bueno, sigue precarizándose la situación del edificio también y eso conlleva al trabajo cada vez más difícil de todas las orquestas estables, bueno, y de todo lo que sucede dentro del teatro argentino, ¿no? Que es una de las cunas de la cultura de la provincia. Exactamente, vamos a estar hablando con Julio Ricciardi, que nos va a conversar y nos va a contar un poco cuál es la situación que efectivamente denunciaron hace poco a través de un video que se hizo viral, ¿no? Repercutió en todos lados en relación a cuál es la verdadera situación del teatro argentino dentro de las paredes pintadas por fuera, ¿no? Y hoy también vamos a tener humor científico, sí, humor científico stand-up acá en el programa. No va a haber música en vivo, pero vamos a tener un show al final que realmente es imperdible y también es muy interesante cómo surge todas estas propuestas que reúne un montón de científicos que empiezan a hacer humor. Que no es menor, quiero decir esto del stand-up científico. Hoy estuvo en asamblea el CCT del CONICET La Plata y hay como una cantidad de actividades y conflictos también y reclamos en relación a la ciencia en la Argentina, ¿no? Y por eso salimos a la calle y le preguntamos al platense qué piensan ellos, qué cumple el arte, el rol en la sociedad, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Bueno, para mí el arte es una pieza fundamental para la sociedad y para las relaciones entre las personas. Lo primero que me dicen cuando me hablan de arte para mí es integralidad. No discriminación, integrar a todo el mundo, diversión sobre todo. Es una forma de distraerse de otras cosas y hacer algo productivo que está bueno para compartir con otras personas o para uno mismo. Me parece que es algo inspirador y me gusta mucho que los niños expresen la imaginación y a través del arte puede crear mucho la imaginación los niños. Para mí la función que cumple el arte en la sociedad tiene que ver con lo cultural. Es un medio de expresión impresionante y es muy importante para todos, para nuestra sociedad en particular porque tenemos mucho que decir todavía. Mediante el arte podemos investigar y aprender un montón de cosas que respecta a nuestra cultura y a entender un montón de cosas. Hoy en día tiene que ser un medio de expresión fundamental. Gracias, muy amable. Chicos. Me quedo con lo último. Fundamental para la sociedad. Me gusta, Celi, que saliste a la calle y empezaste a preguntar eso. Me imagino que son preguntas complejas. Esta semana también, buenas tardes, ¿no? Muy buenas tardes. Tuvimos la colaboración de algunos de los chicos del canal que también salieron a producir la pastilla. Pero me gusta cómo la gente se prende, ¿no? Sí. En todas las preguntas y cómo empieza a participar también del programa. Sí, es interesante poder escuchar qué opina la gente en la calle, ¿no? Me parece que este espacio está dedicado a eso, así que es interesante ver las distintas reflexiones que surgen a partir de las preguntas. Una cosa que apareció en las preguntas y en las respuestas y que me parece que apareció y que no apareció, ¿no? Porque cuando uno escucha lo que dicen también escucha lo que no dicen. Y siempre aparece el arte ligada o como al ocio, o a la interactividad o a lo colectivo, pero no apareció nada ligado al Estado, a las políticas públicas, al lugar del Estado en el arte. No apareció nada vinculado a... Esta semana tuvimos una jornada sobre la reforma en la universidad, que estamos en el canal de la universidad, y una de las conferencias, una de las invitadas era Sandra Torlucci, que es la rectora de ELUNA, que es la Universidad Nacional del Arte, que en la Argentina, y ella decía, bueno, también el lugar del arte como lenguaje de conocimiento, como apuesta a conocer los sentidos del mundo, también desde la perspectiva artística, ¿no? Sí. Me parece que eso es algo que todavía hay que debatirlo mucho y consensuarlo y tratar de combatirlo también, ¿no? Bueno, Santi, te damos la bienvenida formal y ya que estamos hablando de Estado y arte y cultura, me parece que lo que vas a hablar conlleva el momento preciso, ¿no? Sí, que tiene que ver con una situación bastante apremiante que están viviendo los trabajadores de Telam. Hablamos de más de 350 personas que fueron despedidas y esto obviamente impacta en diferentes esferas de la sociedad,
mucha gente que, por supuesto, aunque no pertenezca directamente a Telam, se siente realmente afectada porque, primero, porque todo es una agencia de noticias nacional, por lo cual eso nos afecta a todos en cuanto a la libertad de expresión, a la llegada de la información, sobre todo hacia el interior del país, y además, por supuesto, porque estamos hablando de 350 familias que están hoy quedándose sin un sueldo con lo apremiante que está la economía. Por eso han habido distintas expresiones y ocurrió algo bastante llamativo en el Centro Cultural Kirchner. Se estaba llevando adelante justamente de quien encabeza el sistema federal de medios, que es Lombardi, estaba llevando adelante la Noche de la Filosofía. Ahí estamos viendo que en algunas escenas imágenes. está Ross Kirchner, que es uno de los principales promotores, o muy afín ideológicamente como filósofo. En una de las tantas al hermosas gobierno. salas que tiene, ¿no?, el Centro Cultural, que aquellos que no lo visitaron vayan por favor, porque es hermoso ese lugar. Lo que ocurrió, como vemos ahí, es que distintas personas irrumpían en algunas exposiciones, como fue la de Ross Kirchner, o en otros casos algunos filósofos que les tocaba exponer, lo que decían es: tengo a los trabajadores de Telam acá al lado mío, no puedo hacer la vista gorda de lo que está pasando, y su tiempo de exposición de los filósofos, que era una noche dedicada a un poco a reflexionar sobre ello, le daban el micrófono a los trabajadores de Telam para que comunicaran a la gente qué era lo que estaba pasando. Lo que vemos ahí es dos personas que están comunicando lo que pasa con Telam y alrededor todo un repudio de gente menospreciando lo que estaba pasando con los trabajadores de Telam, diciendo, digamos, con las acusaciones de siempre, quiénes son ustedes y qué derechos tienen a hablar. Bueno, toda esta Una cosa para conflictividad sobre lo contraponer público. esas imágenes, ¿no?, de los otros diciendo que el echado o el despedido es el culpable y por qué tiene que ir a interponerse a un espectáculo público, son las movilizaciones que se generaron en relación al apoyo a los trabajadores de Telam, ¿no?, desde ese primer día donde empieza a aparecer la noticia de los despidos esa noche, y al otro día se genera una movilización al CCK justamente, donde había muchísima gente, había muchísimos. Una de las cosas que me llamó la atención a mí de estar ahí eran los despedidos de Tiempo Argentino, que se acuerdan en su momento no se generó como esta movilización, y ellos decían: estoy como muy triste porque revivo un momento, pero al mismo tiempo como con mucha energía de que esto esté sucediendo con los compañeros, mis compañeros de Telam, y que no sucedió con nosotros. Nadie vino a apoyarnos, ¿no? Y hay ahí algo de conciencia que aparece en estos despidos masivos. Y podemos sumar también a los trabajadores de prensa de Radio del Plata, ¿no?, a los periodistas, que Sí. si bien no son del Estado, pero también de un medio, Vienen en conflicto. vienen en sí. conflicto y también fueron echados la misma semana. Sí, que tiene que ver con la situación económica generada y además, bueno, en el caso de Telam, directamente una decisión política del achicamiento del Estado, con un desguazamiento. Prácticamente hablamos de la agencia, estamos hablando del 40% de la planta de Telam, por lo cual solamente va a ser operativa para un nivel mínimo de producción de información. Pero me pareció rescatable el hecho de esto, una noche dedicada a la filosofía en el Centro Cultural Kirchner, que lo dedicaran a prestar el micrófono a los delegados que intentaran comunicarlo. La decisión automáticamente de los funcionarios fue cortarles Bajar el el micrófono, no dejarlos hablar, pero bueno, también se dieron otras intervenciones como esta, tratando un poco de llamar a reflexión sobre lo que estaba pasando, sobre todo cuando la misma Noche de la Filosofía la había organizado el propio sistema de medios encabezado por Lombardi, que fue el que tomó la decisión de dejar a tantos trabajadores en la calle. Que tenía que ir al Congreso y no fue finalmente, ¿no? Y no fue, pero dedicó muchísimo tiempo a recorrer todos los medios de comunicación y dar explicaciones en muchos lados, pero en el Congreso no, lo cual también habla de una decisión política o de cómo se piensa por ahí la representación política, sí. ¿no? Sí, la comunicación, la información también. De hablar me con parece, algunos ¿no? medios afines y tratar de explicar ahí, como entendiendo a que su público era el único que tenía que escuchar las explicaciones, todo el resto no importaba. Me gustaría por ahí mencionar con nombre y apellido los filósofos por ahí que se prestaron a esto, porque me parece como un gesto importante. Diego Singer, Ezequiel Adamovsky, Pablo Lavarces, Lucía Álvarez, Alejandro Boverio, Esteban Buch, Diego Escolar, Gabriel Noel, Maristela Svampa, Pablo Wright, son algunos de los filósofos que además firmaron un documento, entre ellos expresándose en defensa de lo que son todos esos puestos de trabajo, lo cual me parece sumamente interesante, una noche que por ahí tenía otro objetivo, claramente siendo filósofos, reflexionando sobre nuestra contemporaneidad, sobre el contexto histórico que estamos viviendo, no podían pasar por alto lo que estaba sucediendo, no más al lado suyo, además porque estaban los trabajadores de Telam, pero además hablando de lo que es quizás la situación más agobiante con los trabajadores que vivimos en el presente. Aparte, para hacer una comparativa, medios públicos en otros países, agencias de noticias como Telam, son gigantescas, ¿no? Se me viene a la mente EFE, Reuters.
y muchísimas más de todos los países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y esta planilla de Excel que usan para achicar el Estado realmente ya no me es llamativo porque lo han hecho desde el primer día de gobierno, pero sigue siendo muy doloroso. Pero recuerden ustedes, yo recuerdo a Lombardi en sus primeros meses de gestión diciendo, bueno, acá lo que nos interesa es poner la voz de todos, ¿no? Como de hecho el eslogan de Canal 7 ahora, también un medio del Estado es ese, Radio Nacional, estaba como jugando a eso y yo pensaba ese día posterior a los despidos, la respuesta que tuvieron los trabajadores de Telam frente a la movilización al CCK fue a un batallón de la Policía Federal, digamos, ni siquiera tuvieron una respuesta en términos de diálogo, sino que fue la policía a estar ahí figurando a un grupo de gente que estaba movilizando en función de su derecho, digamos. Sí, ¿no? Y también esto, bueno, el otro día en el inicio del programa, un poco con Fe, también hicimos hincapié, hicimos nuestro repudio desde acá y hablábamos del cierre de algunas corresponsalías. Por ejemplo, Catamarca, hay 6 corresponsalías que fueron cerradas y también algunos trabajadores de la corresponsalía de acá de la ciudad de La Plata también fueron despedidos. Sí. Y en este pensar en el cierre de corresponsalías, digo, la agencia de noticias nacional y pública del Estado, ¿qué pasa con esa información que no va a llegar a los distintos medios que se nutren de ese trabajo de esa agencia? Porque digo, todos aquellos que trabajamos en distintos medios de comunicación, el primer espacio al que recurrimos para poder chequear una información, que es nuestra tarea como periodistas, es la agencia de noticias Telam. Y el modo de enterarnos de qué es lo que está sucediendo en otros lugares del país y en otras provincias también es gracias al trabajo de las corresponsalías. Entonces, que se cierren 6, digo, son 6 espacios que no van a estar haciendo circular su información. Entonces, también es pensar en eso, ¿no? ¿Qué modelo de Estado y de país están Y para pensarlo más adelante y abrir el debate, esa misma semana que echaron a los empleados de Telam, también se fusionaba la empresa de multimedios más grande del país, ¿no? Telecom Cablevisión. Sí, que de hecho eso quedó como ahí solapado, digamos, ¿no? Pero está articulado a cómo piensan la comunicación e incluso te diría a cómo piensan los modos contemporáneos de la censura también, porque echar trabajadores también tiene que ver a callar ciertas voces. Entonces eso también está en discusión hoy en la Argentina. Incluso bueno, vamos varias veces, digamos, en los últimos programas hemos hablado de la filosofía también, por eso un poco me llamaba la atención esto, cómo la filosofía aparece en escena y claramente tiene que ver con un contexto donde hay que reflexionar mucho sobre cómo nos estamos parando de este contexto, ¿no? Santi, para cerrar lo de Telam también hay actividades culturales como ciclos de cine, ¿no? Sí, que comienza hoy a la tarde y se va a extender durante todo julio y agosto. Lo organizaron los trabajadores de Telam de espectáculos que convocaron a directores, realizadores de cine a que colaboren con sus películas que ellos han difundido, que han entrevistado a lo largo de tiempo de trabajo y que bueno, los directores han prestado para llevar adelante este ciclo. Celi, vamos a estar hablando de la divulgación científica, pero desde otra perspectiva. Sí, desde el stand-up científico, que es, bueno, el stand-up está bastante en auge por estos tiempos y me parece que es una propuesta interesante para acercarse a la ciencia. Vamos a ver qué nos cuenta Javier de Sousa, que va a estar con nosotros. Y Lía, y también vamos a estar hablando del teatro argentino que se siga agravando la situación del edificio. Exactamente, vamos a repasar un poco cómo sigue el conflicto y cuáles son las acciones en las que podemos acompañar prontamente. Así que quédense porque hay mucha cultura, como siempre, acá en TVU.